Nuestro país de la República Dominicana se encuentra por debajo del promedio mundial y del promedio de la región. Esto muestra una estrategia de coordinación macroeconómica efectiva que ha permitido luchar contra la inflación, principal flagelo que enfrentan los países luego de la invasión rusa a Ucrania, pero que además supo anticiparse de manera efectiva cuando todos los países creían o hablaban de que la inflación era un fenómeno pasajero. El Banco Central de la República Dominicana comenzó a aumentar su tasa de política monetaria en el año 2021. Esto, junto con los subsidios a el sector eléctrico, los combustibles y a materias primas vinculadas a la industria alimentaria, permitió que en el momento más difícil de la inflación, pues el país mantuviera la misma en un solo dígito. Eso, luego de pasar este vendaval, también actualmente permite a la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central reducir su tasa de política monetaria e inyectar 94.000 millones de pesos a el sector financiero para ser prestados a hogares y sectores productivos a una tasa no mayor de un 9%. La semana pasada también el Ministerio de Hacienda anunció la colocación de nueva deuda pública interna denominada en pesos a una tasa de 9.99%. Es decir, la política monetaria ha permitido también que se reduzca el costo de la deuda de República Dominicana y así lo están evidenciando los organismos internacionales y las agencias clasificadoras de riesgo en este índice global que tiene que ver con el riesgo de los países. Una buena coordinación macroeconómica es el resultado del éxito con que se ha manejado la economía a pesar de la pandemia y del vendaval inflacionario de origen externo que aún padece la humanidad luego de la invasión rusa a Ucrania. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Continuamos en CAE la Noche, la principal
revista de análisis económico y financiero de la República Dominicana. Así como dijimos en la parte introductoria del programa, el riesgo país de República Dominicana no solo está por debajo del promedio global, sino también por debajo del promedio de la región. Y eso habla de una estrategia macroeconómica o de coordinación macroeconómica que ha permitido enfrentar tanto los resultados o el embate de la pandemia en el año 2020 y luego en el año 2022 el vendaval inflacionario de origen externo generado por la invasión rusa a Ucrania. Pero vamos a ver que también en el territorio se ha estado trabajando y se ha estado levantando información para llevar soluciones y hacer inversiones fundamentalmente públicas e incentivar o atraer la inversión privada. Vamos a ver, señor director, aquí algunos datos sobre la región fronteriza. Vamos a ver aquí en una publicación reciente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, vamos a ver qué está pasando en la zona fronteriza porque hay algunos proyectos fundamentalmente, estamos hablando en el caso de Pedernales, que hay un nuevo polo de desarrollo turístico que está comenzando a construirse, pues de alguna manera el ministerio también está levantando información relevante en materia económica y social para de alguna manera coordinar lo que va a ser el desarrollo de la región fronteriza. Aquí tenemos la distribución de hogares por grupo socioeconómico en la zona fronteriza en el año 2021. Y fíjense aquí que prácticamente entre muy bajo y bajo está el 41.8% de los hogares y medio alto, pues está ahí está, digamos, la parte más gris, un 19%, y luego está los de ingreso alto, que solamente representan el 4.2% de los hogares en la región fronteriza. Vamos a seguir, señor director, con este tema. Fíjense aquí también la distribución de hogares por grupos socioeconómicos, y esto está ya con fuente de Enogar 2021 y 2022, y estamos viendo aquí que lógicamente los hogares de ingresos muy bajos representan el 37.5% y los de bajo 22.4%, es decir, mucho más de la mitad, casi un 60% de los hogares tienen ingresos o una distribución socioeconómica bajo y muy bajo, por lo cual es una región del país que requiere del auxilio de las autoridades, fundamentalmente del gobierno, y ver cómo inversión pública y también, por qué no decirlo, inversión privada, cómo puede mejorar el nivel de vida de los habitantes de esa región. Fíjense que en el 2022 pues muestra unos resultados históricos, pero lógicamente que estamos viendo que los hogares de la región fronteriza, pues en su mayoría, casi un 60%, son de ingreso muy bajo o bajo. Vamos a ver en el tema de los servicios públicos, cómo anda la región fronteriza respecto del promedio o del resto del país. Tenemos que el acceso a agua dentro de la vivienda, en la zona fronteriza hay un 16.1%, en el caso del resto del país algo muy parecido, 15.1%, en el caso de techo de concreto, fíjense que solamente el 2.8% de los hogares de la zona fronteriza tiene techo de concreto, con lo cual se hace muy vulnerable a cualquier efecto de el cambio en el medio ambiente, el cambio climático, ¿no? Cualquier ciclón, cualquier inundación como lo que ha pasado recientemente en esa zona, pues puede afectar a los hogares. El resto del país, el techo de concreto es más un 10.6%. Piso de cemento, un 88.8%, ligeramente por encima de lo que está en el país. Estamos hablando de los hogares con ingreso bajo y muy bajo, para poder comparar. Las paredes de concreto, 46.5%, mientras que en el resto del país, en los hogares de ingreso bajo y muy bajo, las paredes de concreto están muy por encima de ahí con un 65.4%. Es decir, esos son elementos que hay que tomar en cuenta en el territorio a la hora de diseñar la inversión pública
y atraer la inversión extranjera en el caso de algunos servicios que se puedan dar, sobre todo el tema del turismo, que va a requerir de una inversión previa por parte del Estado. Entonces tiene que concentrarse en el territorio el gasto de capital fundamentalmente en obras de infraestructura y de servicios públicos a la comunidad. Vamos a ver un tema importante en el desarrollo de este mundo digital que tiene que ver con el acceso a Internet. Aquí tenemos en el año 2022 los hogares con disponibilidad de Internet. Tenemos que en Santiago Rodríguez el 50.5% de los hogares dispone de Internet. En el caso de Dajabón, 47%, Montecristi, 43.2%, Bauruco, tan solo un 16%, Independencia, 15.8%, Pedernales, tan solo, señores, un 12.5% de los hogares tiene disponibilidad de Internet, y en Elías Piña, que es, digamos, la comunidad con menor cantidad de hogares o porcentaje de hogares con disponibilidad de Internet, tan solo un 11.3%. Y esto de verdad que llama la atención, porque fíjense que en algunos lugares, sobre todo Santiago Rodríguez, Dajabón, Montecristi, que tienen que ver con la famosa línea noroeste, están más cerca de El Cibao y reciben Internet, ya sea por vía de las compañías de difusión por cable, como por las compañías tradicionales de servicios finales de telecomunicaciones. Pero hay una diferencia abismal entre los hogares con disponibilidad de Internet de la línea noroeste y, digamos, de la zona fronteriza en la región sur del país. Así es que vamos a seguir, señor director, con este interesante tema, porque en esta revolución, en esta cuarta revolución industrial, es importante todo este tema del acceso a Internet, porque ya se puede trabajar de manera remota siempre y cuando usted tenga acceso a ese servicio. Estamos viendo aquí la distribución por tipo de conexión en los hogares con servicios de Internet en la zona fronteriza. Estamos viendo que un 50.53% tiene una conexión móvil a través de un módem, cajita o un SIM, que aquí le decimos chip, 3G, 4G o 5G. Es decir, la mayoría de los hogares de la zona fronteriza se comunica por Internet a través de redes móviles. Ok, fundamentalmente móviles, como dice aquí, módem, cajita o SIM, 3G, 4G, 5G, lo que refiere fundamentalmente a terminales o redes con móviles, celulares fundamentalmente. Tenemos también que el 44.54% tiene una conexión fija a través de la línea telefónica, como dije, o cable módem. Esos son los de la zona, los de la línea noroeste fundamentalmente, donde hay muchas empresas de difusión por cable, y también hay una presencia de las empresas de servicios finales de telecomunicaciones que pueden tener fibra óptica hacia los hogares. Aquí tenemos también en esa franja gris la conexión de señal satelital, que es mínima, y hay una ligera todavía conexión mediante señales de radio, y lógicamente aquí se llena ese pastel. Pero fíjense que es importante que más de la mitad la conexión es con redes móviles. Fundamentalmente lo que quiere decir ahí es que no hay infraestructura de servicios fijos, no hay ni difusión por cable, no hay fibra óptica, ni hay otros servicios, sino que es a través de redes móviles. La mayoría en este país y en el mundo de las personas que interactúan con las redes sociales o se conectan a Internet lo hacen por celulares, como le decimos aquí, a los equipos móviles fundamentalmente. Celulares es donde la gente más se conecta a Internet a través de este dispositivo. Vamos a seguir, señor director, con este tema. Una pregunta interesante que se le hizo fue las razones por las cuales no tenían servicio
de Internet en el hogar. Y esto es una pregunta importante para políticas públicas en materia de acceso a telecomunicaciones. Un 37% dijo que el precio de servicio era muy caro. Un 37% dijo que el precio del servicio era caro. Un 16%, un 16.1% para ser exactos, dijo que el costo de los equipos es muy elevado. Llama la atención eso porque usualmente hay planes de las telefónicas que lo que hacen es que empaquetan el costo del el equipo junto con el servicio y por un periodo de 1 año y medio, algo así, son los contratos que se hacen y usted puede tener este tipo de equipo. Otro 37.7%, un 11.8% no saben cómo usarlo, eso es materia urgente de política pública. Un 9.1% dice que no hay dispositivos para conectarse en el hogar y un 8.9% dice que se tiene acceso a Internet en otro lugar. Es decir, personas que dicen que lo tienen fundamentalmente en el trabajo y que por eso ellos se conectan en el trabajo al Internet y que en su casa pues prefieren no tener el servicio. Así es que vamos al piso, señor director, antes de irnos a la pausa. Quería traer estos resultados regionales porque habla un poco también de la desigualdad territorial, de que no todos los hogares tienen acceso a Internet en el territorio nacional y que sí ha mejorado en el tiempo el acceso de los hogares, pero todavía persisten algunas barreras a la entrada vinculadas, ya como contestaron ahí, o a el precio del servicio o al precio del equipo o al hecho de que simple y sencillamente no hay acceso, no hay redes en el territorio donde viven los hogares más vulnerables en la región fronteriza. Quería decir eso porque en este mundo, en esta digitalización de los servicios de la cuarta revolución industrial, pues lógicamente el que no tiene acceso a Internet está fuera de los procesos productivos e incluso lo pone en una situación desventajosa respecto de otros hogares que sí tienen acceso a ese servicio para entrar o mantenerse en el mercado laboral. Así es que vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS.
¿Listos para empezar? Eres... Continuamos en CAE la Noche. Y la economía a nivel internacional tiene una lógica que está poniendo a muchos actores a, digamos que, establecer posiciones. Durante la semana pasada, específicamente el fin de semana, un artículo del Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, fue bastante difundido, donde él advertía a la Reserva Federal de los Estados Unidos que lo más conveniente era que se aumentara la meta de inflación de un 2% a un 3%. El análisis decía que, de acuerdo a la configuración etaria de Estados Unidos, era poco probable volver a una meta de un 2% de inflación sin lesionar más de lo necesario la economía, y advertía que el empleo podría ser la próxima víctima de los ajustes de la Reserva Federal de los Estados Unidos si mantenía su esquema o su objetivo de política de llegar a un 2%. Él hablaba al principio que él entendía que un 4%, pero que le parecía razonable un 3% en vez de un 2%. Vamos a ver, señor director, esta lámina que referida a las decisiones de la Comisión de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto a la tasa de política monetaria. Fíjense que aquí las proyecciones del Comité de Mercado Abierto tienen que ver con que para el año 2024 la tasa de política monetaria, que es esa línea que está arriba, y el 2024 termine en torno a un 4,5%, y ya en el 2025 quedaría en un 3%, y para el 2020, para el largo plazo, estaría más cerca de un 3%. Esa es un poco la recomendación de un estudio que se hizo a varios economistas, entre ellos a Paul Krugman, quien hizo público en un artículo interesantísimo respecto de lo que él entendía que debía ser la trayectoria de la tasa de política monetaria. En el segundo lugar, estamos viendo la tasa de crecimiento económico de Estados Unidos, que se estima para tanto para el 2024 por debajo de un 2%, en el caso del 2025, y en largo plazo en el entorno de un 2%. Pero cuando se habla de la tasa de desempleo, pues la misma crecería por encima de un 4%, tanto para el 2024 como el 2025. Así como la tasa de inflación sería reduciendo, y hablamos de la inflación core, así como la inflación PCE, que son las dos medidas que se hacen. Y lógicamente el tema de Paul Krugman y de algunos economistas que formaron parte de este estudio, tiene que ver con lo que ellos piensan que acelerar ese proceso o volver a un esquema de inflación o de meta de inflación de un 2% aceleraría la recesión económica en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver, señor director, qué piensan los principales economistas y especialistas en finanzas de lo que va a ser, o decir, la economía de Estados Unidos caería en una recesión. Y aquí 2/3 de los economistas esperan que la economía de Estados Unidos caiga en recesión. El estudio muestra un fuerte consenso respecto de que caería en la misma en los próximos 12 meses. Fíjense ahí lo que está, este gráfico de Bloomberg, lo que está diciendo: un 63% de los economistas y especialistas consultados expresan que la economía de Estados Unidos caería en recesión en los próximos 12 meses. Un 21% habla de un hard landing, o de una caída fuerte,
muy cercana a cero, e incluyendo el cero crecimiento, mientras que un 16% habla de un soft landing, es decir, de una caída que no sería ceros, podría ser 0.5, 0.3, pero que no caería necesariamente en recesión. Pero fíjense que cada vez más hay especialistas que se están sumando a el tema de la recesión, de la posibilidad de que la economía de Estados Unidos caiga en recesión. Y eso es lo que ha estado impactando en el mercado de los combustibles. Hay que decir que el crudo de Texas abrió esta mañana por debajo de los $70 el barril, en torno a un 68 dólares el barril. Vamos a ver la próxima lámina, señor director, precisamente porque, lógico, todo esto, y ahí estamos viendo el precio del barril de petróleo que abrió esta mañana a 68 dólares, una lámina ahí cortesía de Janet Quiroz, colega y amiga mexicana, que está diciendo esto. Bueno, que si los especialistas en Estados Unidos están hablando de una recesión, si por el otro lado China está viendo una caída fuerte de sus exportaciones, pues lógicamente, independientemente de que la OPEP haya anunciado, fundamentalmente Arabia Saudita, el recorte de 1 millón de barriles diarios en la producción a partir del 1 de julio próximo, pues ante una caída de la demanda global y unas expectativas de recesión en Estados Unidos, pues el precio del barril de petróleo se reduce porque va a haber una menor demanda futura, claramente ahí. Entonces, que anoten los amigos del Ministerio de Industria y Comercio, que dicho sea de paso, durante la semana pasada redujeron por tercera o cuarta vez consecutiva el GLP, pero también incorporaron, creo que, a otros combustibles, ¿no? Pero sabemos que lo que se ha reducido fuertemente es el precio del gas licuado de petróleo, y eso es lo que ha coadyuvado a una reducción tan rápida de la inflación. Pero ¿qué está pasando en el mundo del petróleo? Porque el mundo del petróleo es muy sensible a esta fragmentación económica global, por un lado, pero también a la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces vamos a ver, señor director, en la próxima lámina, miren lo que ha estado pasando. Y es algo que hay que seguir diciendo hasta la saciedad. Fíjense cómo de enero a junio de cada año se está estimando aquí el total de tanqueros que parten desde Rusia hacia el resto del mundo en millones de barriles. Fíjense cómo ha estado creciendo esa línea azul. Fíjense cómo los millones de barriles de petróleo ha estado subiendo, han estado aumentando de enero a junio. Ahí está, desde el 2022, fíjense el 2022, y ahora 2023 es más alto, esa franja azul clara, que está diciendo que hoy, curiosamente, Rusia está exportando más petróleo que el que exportaba antes de la invasión a Ucrania. Claramente, ahí está la línea azul. Entonces, la pregunta es, me voy a referir ahora a la franja roja. ¿Quiénes son los propietarios de los tanqueros que sacan petróleo desde el territorio ruso al resto del mundo? Pues son de matrícula griega, de un país miembro de la Unión Europea que sigue apoyando la venta de petróleo ruso al resto del mundo, o lo que es lo mismo, está apoyando a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania, porque si está vendiendo más petróleo que lo que vendía antes de la invasión rusa y está aumentando sus ingresos vía exportaciones del petróleo, pues tiene más recursos para apoyar la invasión, esa conflagración bélica que se está dando en territorio ucraniano. Entonces uno no entiende a la Unión Europea, que vive poniendo sanciones a Rusia, pero que un país miembro de la Unión Europea como Grecia
empresarios de ese país estén facilitando el transporte, facilitando no, es un negocio, estén transportando petróleo de los Urales o desde Rusia hacia el resto del mundo, a pesar de las sanciones impuestas por Occidente, especialmente la Unión Europea, a Rusia por ser un país invasor. Entonces no estamos entendiendo, porque una cosa es el discurso y otra cosa está siendo la práctica energética o el comercio de el crudo de petróleo. Vamos a seguir, señor director. Miren aquí el porcentaje de tanqueros griegos que están sacando petróleo desde los puertos rusos. Fíjense cómo en 2022, ligeramente más alto que en la actualidad, pero en la actualidad mayor, sustancialmente mayor que en el año 2021. Es decir, si antes cerca de un 50% de los tanqueros en el 2022 eran de matrícula rusa, ahora, o mejor dicho, perdón, de matrícula griega para sacar petróleo ruso hacia el resto del mundo, actualmente eso se ha reducido a un 45% o un 47%. Entonces, lógicamente, siguen siendo los tanqueros griegos la mayoría o un mayor porcentaje de los tanqueros que sacan petróleo desde puertos rusos hacia el resto del mundo. Entonces, como diría un amigo, ¿en qué nos quedamos? Porque uno no está entendiendo qué es lo que está pasando. Vamos a seguir, señor director, con este tema que yo lo traigo cada cierto tiempo para compartir con ustedes lo que está pasando. Vamos entonces al piso. Como un gráfico dice más que 1000 palabras, y estos gráficos lo hemos puesto aquí, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Porque uno ve todos los días información respecto de que en el día de hoy la OTAN tiene unos ejercicios militares en Alemania para fortalecerse y que el tema de la guerra se ha recrudecido, que Ucrania habla de una ofensiva, de que Rusia habla de una contraofensiva, porque cuando llega la guerra, la principal víctima o la primera víctima de la guerra es la verdad. Pero del tema económico, hablemos. Hoy se está hablando de aviones F-16 que se le están facilitando a Ucrania, de tanques y de todo eso. Entonces uno no se explica cómo tanqueros griegos siguen transportando petróleo ruso para el resto del mundo. Porque Rusia obtiene ingresos vía exportaciones de petróleo y sus derivados, porque es el mayor productor individual de petróleo después de Estados Unidos. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, pero yo no estoy entendiendo. Una cosa es la guerra para, obviamente, favorecer a los países productores de armas, porque esos son los que proveen armas. Y por otro lado, la facilidad con que tanqueros griegos burlan las restricciones impuestas por la zona euro y por Estados Unidos a Rusia y le facilitan los tanqueros para sacar petróleo. Es una flota importantísima griega transportando petróleo ruso, y el petróleo ruso sigue fluyendo para China, para la India y para países de Asia, pero también sigue fluyendo para países de Occidente. Sigue fluyendo a través de oleoductos a algunos países más cercanos a Rusia en Europa, como Hungría, pero también por barco, por tanqueros que llegan a distintos puertos en el mundo, pero nadie los reporta. Cuando usted ve el informe de España, que este año ha comprado más petróleo proveniente de Rusia que previo a la invasión de ese país a Ucrania. Y uno se pregunta, ¿y dónde quedaron las sanciones? Ahora uno entiende por qué los tanqueros griegos siguen transportando petróleo ruso. Y cuando uno ve lo que está pasando en la India, que le compra petróleo a Rusia y gasoil, como decimos nosotros, al diésel, lo refina y lo vende a la Unión Europea. Entonces aquí hay como un juego
que no estamos entendiendo bien en el resto del mundo. Hay como un cuadre, como decían antes en la lucha libre, se estudian los pancracistas, pero se están estudiando, pero por detrás hay un entramado económico y comercial que nadie está entendiendo. El problema es que todo el mundo le advirtió que después de todas esas inversiones que se hicieron para transportar petróleo y gas natural desde Rusia hacia Europa, y todo el dinero que se invirtió en el Nord Stream 1, el Nord Stream 2, que están inservibles actualmente, generaba una dependencia energética de Europa hacia Rusia. Y esa dependencia energética no se podía romper en el corto plazo. Lo que está haciendo es más cara que lo que era previo a la conflagración y a la invasión rusa a Ucrania. ¿Y a quién beneficia eso? A lo que producen petróleo. Por un lado, y la conflagración bélica, ¿a quién beneficia? A lo que producen armas. Entonces estamos viendo un mundo donde hay una fragmentación económica global, hay una nueva guerra comercial, hay una guerra fría comercial, que ya no es tan fría porque involucra un conflicto bélico con muertes y pérdidas económicas importantes. Pero estamos viendo también cómo por detrás el mundo que tiene que aprender a vivir, el comercio internacional, está arreglándoselas para burlar las sanciones de Occidente a Rusia. Ya estamos viendo cómo esto está afectando el posicionamiento político de los distintos gobiernos, desde España hasta Alemania, pasando por Francia y por otros países, donde digamos que esta nueva derecha extrema está teniendo cada vez más aceptación en términos electorales que lo que tenía previamente. La mayoría de ellos diciendo, si yo llego se acaba la guerra, si yo llego se acaba la guerra contra Rusia, o no apoyo a Ucrania. Y hay que entender a los ciudadanos que están viviendo en países desarrollados con tanta incertidumbre, con inflación, con problemas de desempleo, en el caso de Europa con una recesión ya en términos técnicos efectiva, pues lógicamente buscan una salida a la incertidumbre, alguien que le dé seguridad, y lamentablemente estas organizaciones de derecha extrema hablan de una supuesta salida y ante nada, pues muchos ciudadanos entienden que esta podría ser de manera equivocada desde mi punto de vista, porque creo que la democracia es un valor que hay que mantener, pero bueno, yo no vivo en Europa ni sé lo que están pasando los ciudadanos europeos, que están cambiando de opinión. Pero algo está pasando y la incertidumbre lo único que genera es preocupación. Y creo que eso es lo que está teniendo hoy el mundo. Por eso traigo estos análisis a nivel internacional, sobre todo para una economía pequeña, abierta al mundo como la de República Dominicana, que si nuestro principal socio comercial entra en recesión, pues es altamente probable que el crecimiento proyectado nuestro sea menor. La buena noticia es que por el lado energético, si el crudo de Texas se mantiene por debajo de $70 el barril, nos da un respiro en términos del pago de la factura petrolera, pero también en términos de una reducción de la inflación, porque la energía es uno de los componentes esenciales de la inflación. Así es que vamos a ver qué va a pasar, pero mientras el mundo sigue su agitado curso, República Dominicana mejora su calificación de riesgo y es una de las economías de la región que más atrae inversión extranjera por su estabilidad, pero sobre todo por su resiliencia, que es la capacidad de absorber choques económicos y sociales, pero fundamentalmente choques que tienen que ver con el cambio climático de manera más eficiente, o por así decirlo, más eficaz que otros países de la región. Así es que vamos a la pausa y venimos con la parte final de Cae la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas.
Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Ya que voy yo para donde María a buscar el dinero, de ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito, a pagar la multa que me pusieron y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ya en la parte final de Cae la Noche, esta semana va a ser una semana de noticias expectantes, sobre todo en la economía de Estados Unidos, que se está esperando el reporte sobre la inflación. Se espera que la inflación anualizada se encuentre en el entorno de 4.1% o ligeramente por debajo de esa medida, de acuerdo a la publicación del Banco Central de New York o del Banco Regional de Estados Unidos, o la Fed de New York, que publicó recientemente o dio a conocer las actas de la reunión del board. Y de alguna manera eso va a incidir en la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos respecto de qué hará con su tasa de política monetaria. Un grupo de especialistas esperan una pausa o, en el caso extremo, un aumento de 25 puntos base. Sin embargo, dada digamos, las expectativas de especialistas de que la economía de Estados Unidos podría caer en recesión y la publicación de este artículo del Premio Nobel Paul Krugman, pues yo creo que podría
empujara a que la Reserva Federal hiciera una pausa estratégica. Eso va a depender de cómo quede la inflación, que para muchos quedaría por debajo de 4.1%, que sería la tasa más baja desde el año 2020, y de alguna manera evidenciaría que la inflación se morigeraría y eso quitaría presión a las decisiones de la Reserva Federal, y vamos a ver qué sucede. En el ámbito local es importante esa medida porque también ayudaría de alguna manera la direccionalidad que ya ha tomado la política monetaria de nuestro país, de República Dominicana. Ya el Banco Central se anticipó, redujo en 50 puntos base su tasa de política monetaria en el entendido de que la inflación ya estaba dentro del rango meta, que había regresado luego de 2 años que estaba fuera del mismo, y en el caso de que la inflación en Estados Unidos esté en el entorno de 4.1%, pues lógicamente que de alguna manera pues sustentaría más la decisión de política monetaria del Banco Central de República Dominicana, que se estaría anticipando de manera exitosa a lo que sería una caída más rápida de la inflación de lo que se esperaba previamente. Y esa caída también podría ser un anuncio de una futura recesión, al menos en el contexto de la economía norteamericana, porque sabemos que ya los organismos internacionales, fundamentalmente recientemente el Banco Mundial, pues ajustó el crecimiento económico para República Dominicana y lo estableció en 4.1%. Lo redujo respecto de su publicación o su revisión previa, pero lo mantuvo en el entorno de un 4%, que es lo que entendemos crecería la economía dominicana y que con estas medidas de incentivo monetario pues afectarían de forma positiva el consumo interno y apuntalarían el crecimiento que se ha visto debilitado, por así decirlo, durante el primer cuatrimestre del año. Así que quería decir esto. Esta es una semana de mucha información y de mucha presión de los agentes económicos a nivel internacional para ver qué va a pasar con la inflación, con la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos y qué va a pasar con las principales monedas del mundo, empezando por el dólar, el euro y por el renminbi, la moneda china, que cada día tiene mayor cantidad de socios en el mundo, más allá de los BRICS, sino que se han incorporado otros países a esa estrategia de integración comercial que está liderada por China, que es actualmente la economía más poderosa del mundo. A ustedes, muchas gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar cuando sean las 7 y empiece a caer la noche.